Hemos estado viendo una serie de mensajes sobre el Espíritu Santo y quiero que hoy continuemos viendo en donde nos quedamos la semana pasada. Y quiero tomar este tiempo para decirles que verdaderamente en este tiempo que hemos estado desarrollando este estudio, le he pedido al Señor que Dios a usted le hable, que Dios a usted le rete y que usted se disponga a que Dios le use. Porque todo lo que estamos hablando y lo que voy a compartir hoy, si usted no dispone su corazón, Dios no le va a usar. Dios no se va a imponer en usted. Dios no se impone en nadie. Y Dios tiene grandes planes, grandes cosas que quiere hacer, pero nosotros tenemos que tener disposición en nuestro corazón. ¿Sabe? Dios no busca el talento, no busca quién es el más talentoso, quién es el más inteligente, quién es el más capaz. Lo que Él busca es un corazón dispuesto. Y si uno tiene un corazón dispuesto, Dios le tomará a usted y lo usará como un vaso de honra en sus manos. ¿Usted lo cree? Yo lo creo, yo lo creo. Mire, si Dios pudo hacer eso conmigo, lo puede hacer con cualquiera. Si Dios a mí me pudo llamar a pastorear, lo puede hacer con usted también. Bueno, tome su Biblia y vaya conmigo a Primera de Corintios capítulo 14. Primera de Corintios capítulo 14. Quiero rápidamente mencionar algunas cosas que quedaron pendientes en la semana pasada, en el mensaje anterior. Quedamos en ver uno de los dones y luego hoy quiero que veamos un poco más amplio el don de lenguas y el hablar en lenguas, pero ya no como un don en la iglesia para que sea interpretado. Estuvimos hablando la semana pasada acerca de la profecía y lo que es la profecía. Toda palabra profética, dice las Sagradas Escrituras, es para animar, para consolar y para edificar. Si una palabra profética no anima, no trae consolación y no edifica, entonces le dije que hiciera algo con esa palabra. ¿Se acuerda? Tírelo en la basura, porque no es de Dios. Si es de Dios, va a edificar. Si es de Dios, va a exhortar o animar. Si es de Dios, va a traer consolación. Y también vimos lenguas. El don que Dios da de hablar una lengua desconocida por el hombre, que es un mensaje de parte de Dios a la iglesia y es necesario que se interprete, que se ejerce también el don de interpretación de lenguas para poder saber qué es lo que Dios está diciendo a través de ese mensaje de lengua. Pero quiero que hoy veamos rápidamente este asunto de la interpretación de lenguas. Y ahí en Primera de Corintios capítulo 14 versículo 5, mire lo que dice: así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero aún más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser, recuerde, hablamos del a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Otra vez le mencioné que no es cuestión que el apóstol Pablo está diciendo profecía es más importante que lenguas o hablar en lenguas. Las está colocando en el mismo nivel, a no ser que no haya un intérprete de esa lengua. Porque el Señor prefiere que cada persona que viene a esta congregación y a toda congregación donde se ejercen los dones del Espíritu Santo, que cada persona que llegue sea edificada, sea exhortada o animada y sea consolada. Entonces ese mensaje del Señor
que Dios dará a través de la palabra profética o a través de una interpretación de lenguas, siempre será con ese fin, para edificar, para animar y para consolar. Pero lo que está sucediendo aquí es que si no hay una interpretación de lenguas, como vimos, el hombre no entiende, el ser humano no entiende lo que sucedió. Entonces ahí es donde Dios, el Espíritu Santo, nos ha dado ese don de interpretación de lenguas. Y nosotros podemos aprender mucho acerca de profecía y profetizar acerca o entendiendo lo que es la interpretación de lenguas. La interpretación de lenguas es posiblemente uno de los dones menos entendidos o menos comprendidos en la iglesia de hoy en día, pero es uno de los dones más importantes que encontramos en las Sagradas Escrituras, porque es la interpretación de un mensaje que Dios tiene para nosotros y que quiere traer a nosotros. Y Dios quiere hablarnos. ¿Y sabía usted que la mayoría de las personas creen que lo más difícil en esto de interpretación de lenguas y de cómo ejercer interpretación de lenguas, lo que la mayoría de la gente cree que es lo más difícil, en realidad es lo más fácil? Y lo que creen que es lo más fácil, en realidad es lo más difícil. Es lo más difícil. Por ejemplo, lo que la mayoría de la gente cree que es lo más difícil es escuchar a Dios. Mucha gente me dice: pastor, qué difícil es escuchar a Dios. Qué difícil. ¿Cómo lo hace usted? ¿Cómo usted escucha a Dios? ¿Y cómo puedo yo escuchar a Dios? Qué difícil es escuchar a Dios, me dicen. Y es la cosa más fácil. Lo más fácil es escuchar a Dios. ¿Sabe por qué? Porque aún hasta Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz, escuchan mi voz. Usted, como oveja de Jesucristo, como oveja de Dios, usted escucha la voz de Dios. Dios le habla constantemente, todos los días y varias veces durante el día. Constantemente Él está hablando. ¿Por qué? Porque usted es de Él. Lo más fácil es escuchar a Dios. Y entonces, ¿por qué es que se da la idea de que es lo más difícil? ¿Por qué algunos creen que es lo más difícil? Bueno, es que muchos no toman tiempo para escuchar a Dios. La mayoría de la gente no toma ni siquiera 5 minutos al día para sentarse ahí en un lugar en silencio. En silencio, para escuchar a Dios. Hay tanto ruido en nuestro mundo. Hay tanto ruido en nuestra vida. Hay tantas cosas llamando nuestra atención. Y muy pocos seres humanos se sientan en un lugar a solas y en silencio para escuchar a Dios. Más bien, si están sentados ahí a solas y en silencio, mejor ponen un poquito de música. O si están solos, se ponen a ver las redes sociales. Cinco minutos, 10 minutos al día, de que usted seleccione un lugar en privado y usted se siente y usted diga: por los próximos 10 minutos no voy a decir ni una sola palabra. No voy a escuchar a una sola persona. Me quedaré en este lugar en silencio total. Dios, háblame. Dios, háblame. Y usted se queda ahí quieto. Usted no hable. Usted se queda ahí quieto. Haga eso todos los días y verás que Dios le va a hablar. No acostumbramos
a darle ese tiempo al Señor. No acostumbramos a escuchar la voz del Señor. Verdaderamente lo más fácil es escuchar. Y Él nos está hablando. Dios no es un Dios tramposo, mentiroso y que juega con nuestras emociones, que está ocultando su voluntad, ocultando su plan y que está jugando con nosotros, tratando de hacernos a nosotros brincar por obstáculos y vivir la vida de esa forma, ver hasta cómo encontramos la voluntad de Dios. No, ese no es Dios. Dios todos los días nos está revelando su voluntad. Todos los días. Hoy Dios le dijo a usted qué es lo que Dios quiere para hoy. Y si usted tomó ese tiempo para escucharle, usted escuchó su voz y usted sabe lo que Él quiere para hoy. Entonces, lo que muchos creen que es lo más difícil, en realidad es lo más fácil. Y lo que muchos creen que es lo más fácil, en realidad es lo más difícil. Muchos creen que lo más fácil es simplemente decir lo que Dios dijo. Es que si Dios lo dijo, yo lo digo. Es que así me lo dijo Dios y por eso yo lo dije. Lo difícil es escuchar a Dios. Lo fácil es decir lo que te dice. Lo fácil es escuchar a Dios y lo difícil es decirlo. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué es difícil decirlo? Porque lo que nosotros estamos haciendo, estamos simplemente interpretando lo que creemos que Dios nos está diciendo. Estamos interpretando lo que creemos, lo que sentimos que es la mente y la intención de Dios. Como vimos la semana pasada, nosotros no somos perfectos, somos fallados. No somos infalibles. Entonces, cuando yo comunico algo que Dios me ha dado, cuando yo hablo algo que Dios o siento que Dios me ha dado, al comunicarlo es mucho más difícil comunicarlo porque estoy simplemente interpretando. No estoy traduciendo. Hay una diferencia en interpretar y traducir. Traducir es decir literalmente, palabra por palabra, lo que se está diciendo. Interpretar es yo tomo la totalidad de lo que creo que Dios está diciendo, lo que creo, lo que siento que es la mente de Dios y la intención de Dios, y yo traigo ese mensaje en la interpretación de lenguas. Entonces estamos interpretando, no traduciendo. Interpretando. Y cuando interpretamos una palabra que recibimos de Dios, y es por eso que esto es la interpretación de lenguas, nos ayuda a aprender a profetizar. ¿Se acuerda que le mencioné que aprendemos a profetizar? El profetizar se aprende, se aprende a proclamar, a predicar, a anunciar. Lo aprendemos. Se aprende porque se aprende a escuchar a Dios y se aprende también a comunicar el mensaje de lo que creemos que es la mente y la intención de Dios de ese mensaje. Pero lo que lo convierte tan difícil y lo más difícil es esta parte de comunicar, porque cuando usted y yo recibimos una palabra de parte de Dios o la interpretación de una lengua o una profecía que vamos a dar, cuando nosotros recibimos algo de Dios, cuando viene del cielo hacia nosotros, primero viene a nuestro espíritu, porque es el espíritu que percibe las cosas del espíritu. Entonces, cuando Dios le habla y usted escucha a Dios, usted escucha a Dios a través de su espíritu. Primero es a través de su espíritu. La palabra viene a través de su espíritu. Y si usted no lo escucha con su espíritu, será nada más que ruido. ¿Se acuerda cuando Jesús en el río Jordán fue bautizado? Bajó una voz del cielo. Y esa era la voz de Dios.
Y la voz del cielo dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y la gente espiritual la escuchó y supo que era la voz de Dios, y escucharon la voz de Dios porque llegó a su espíritu. Pero la gente que no era espiritual, ¿qué dijeron ellos? Algún estruendo, algún ruido, y Dios está hablando. Entonces, si yo no sé discernir esa voz del Señor, yo voy a creer que es cualquier otra cosa. Entonces viene a mi espíritu, pero cuando llega a mi espíritu, entonces mi espíritu recibe esa palabra, esa voz del Señor, esa palabra, y lo recibe dependiendo a la madurez que tiene mi espíritu en las cosas del espíritu. Y luego, después de eso, esa palabra pasa no solo por mi espíritu, pero pasa también por mi alma. Y mi alma es mi mente, mis emociones, mi pensamiento, mis experiencias pasadas, lo que pienso, lo que siento, lo que creo, pasa a través de mi mente. Y dependiendo que si he tenido un buen día o no, dependiendo si estoy de buen ánimo o no, o si estoy frustrado o no, o si he tenido un pasado diferente a otros o no, cuando esa palabra llega, está inmediatamente al entrar a mi alma, ya lleva con esa palabra todas esas experiencias del pasado, esas emociones que estoy sintiendo, el desánimo o el ánimo, lo que creo o lo que no creo, las experiencias del pasado, sean buenas o sean malas. Y es por eso que hay algunas personas que tuvieron un pasado terrible con sus padres, y usted le habla de que Dios es Padre, ellos reciben esa palabra que Dios es Padre, pero la filtran ellos a través de sus experiencias pasadas. Y yo he hablado con algunos que dicen: si Dios es como mi Padre, yo no quiero nada que ver con Dios. ¿Qué están haciendo ellos? Están escuchando, recibiendo esa palabra, pero la están filtrando a través de su alma. Y cuando usted va a comunicar algo de parte del Señor, entra a su espíritu, que es quien percibe. Lo que percibe la palabra es su espíritu, y luego pasa a través de su alma. Y luego, después de que pase a través de su alma, usted la proclama, la habla. Y esa palabra que vino del cielo entró a su espíritu, de su espíritu pasó por su alma, y ahora está saliendo de su boca a proclamarla. Ahora esa palabra tiene que viajar por el aire. ¿Y quién es el príncipe de este aire, de este mundo? Satanás. Y él no se va a quedar con brazos cruzados, dejando que la palabra fluya. Constantemente va a querer detener lo que es la palabra del Señor, la enseñanza, la predicación, la profecía, la declaración. Y luego llega esa palabra. Imagínense, ya algunos están pensando seguro: wow, nunca más voy a volver a decir nada. Qué difícil es esto, pastor. Sí, y no hemos terminado, porque la palabra va en el aire y llega al espíritu del oyente. Otra vez, porque es el espíritu quien discierne las cosas del espíritu. Llega al espíritu del que oye, y dependiendo de la madurez del espíritu, y luego pasa por su alma, por la alma del que lo oye, y percibe las cosas a través de sus emociones, su mente, sus experiencias. Pasa a través de la emoción.
Y lo que uno espera es que por fin la palabra de Dios llegue tal como uno la recibió. Imagínense, pasa por mi alma o mi espíritu, por mi alma, por mi boca, por el aire, por el alma del otro, por el oído del otro, por el alma del otro, por el espíritu del otro. Y ahí todos estamos esperanzados que la palabra del Señor llegue tal y como Dios la dijo. ¿Ya ve lo difícil que es? Entonces, cuando yo voy a comunicar algo de parte del Señor, yo necesito entender no solo el mensaje que Dios me está diciendo, pero necesito entenderme yo mismo, necesito conocerme yo mismo, necesito entender a quién le estoy hablando. Porque si la persona es muy sensible, yo traigo una palabra del Señor, la tengo que comunicar para que esa persona la perciba. Tengo que a veces ser más sensible con el más sensible, y con el que merece más firmeza, hablar con mayor firmeza. Yo he estado en velas, en funerales y entierros de personas que no fueron cristianas, que fallecieron y no fueron cristianas. Y qué terrible es estar en un lugar así. Qué terrible es llevar un mensaje en un entierro, en una vela, en un funeral, de alguien que no le entregó su vida a Jesús. Qué terrible. Y en ninguna ocasión que yo he ido a un lugar así, yo me he parado ahí donde está el difunto y digo, bueno, se fue al infierno. Se fue al infierno. Aprendan todos ustedes, no se van al infierno, aprendan, él se fue al infierno. Y es la verdad, ¿se fue al infierno, sí o no? ¿Se fue al infierno, sí o no? Si no aceptó a Jesucristo, se fue al infierno. Hay solo un camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, ¿se fue al infierno, sí o no? Claro que sí. Y toda esta gente, si no se arrepiente también, ¿se va al infierno, sí o no? Claro que sí. Entonces, sería la verdad que yo diga, este tipo se fue al infierno y usted también, si no se arrepiente. ¿Estaría diciendo la verdad, sí o no? Sí. ¿Conviene que lo diga de esa forma? No. ¿Ya ve? Yo necesito conocer, necesito entender. ¿Por qué? Porque viene a través de mi mente, viene a través de mis emociones, y lo van a percibir a través de su mente también y sus emociones. Y si la gente anda destrozada, y si la gente anda dolida, uno tiene que traer consuelo. ¿Por qué? Porque si es palabra del Señor, traerá ¿qué? Consuelo. Entonces, en un contexto como ese, ¿cómo puedo comunicar yo a esa gente que hay salvación únicamente en Jesucristo? Y el que entra a la eternidad debe de entrar a la eternidad entregándole su vida a Jesús. ¿Cómo lo comunico? Otra vez voy a interpretar el mensaje. Estoy interpretando el mensaje. ¿Cuál es la intención de Dios? ¿Cuál es la mente del Señor y la intención del Señor? Entonces, cuando usted habla con el Señor, tenga un tiempo en el cual usted puede también escuchar a Dios. Un tiempo en silencio, donde pueda usted escuchar a Dios. Otra vez, yo sé que algunos posiblemente están pensando,
pastor, nunca volveré yo a hablar con alguien. No, 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 no. Eso es lo que el enemigo quiere. El enemigo quiere de que usted tenga temor a esto y que usted no lo haga. Entonces háblelo, pero sea sensible. Sea sensible sabiendo de que pasó a través de usted. Y cuando pasa a través de usted, escúcheme, la única vez que esa palabra de Dios es pura, es limpia y genuina, es cuando llega de Dios a usted. De ahí en adelante ya no puede decirse eso de esa palabra, porque ya pasa a través de usted y usted fallado. Y es por eso que hay personas que hablan de forma golpeante, hablan duro, golpean y están hablando de la palabra del Señor y golpean con la palabra del Señor, azotan con la palabra del Señor. Yo tengo amigos así y tienen buena intención, yo sé, pero ¿qué es lo que está pasando? Lo están haciendo a través de ellos. Y a lo mejor usted está diciendo, pero pastor, no entiendo esto. ¿Cómo que pasa a través de nuestra mente? ¿Cómo es eso? Bueno, se lo voy a comprobar. Cuando usted va a hablar algo que usted siente de parte del Señor, usted lo procesó, porque su boca no va a hablar sin su mente. Usted lo procesó en su alma, en sus emociones. Usted interpretó eso a través de sus experiencias. Si usted nunca ha visto la mano del Señor en su vida y solo ha visto fracasos, usted va a interpretar una palabra de tener fe a base de esos fracasos. Pero si usted ha visto milagros de parte del Señor y ha visto la mano de Dios y usted escucha ten fe, usted lo interpreta de otra forma. ¿Por qué? Porque ya lo ha vivido también. Es a través de nuestras experiencias también. ¿Y qué es lo que sucede? Mire, cuando pasa a través de nuestra mente, yo he estado en lugares donde escucho una interpretación de lenguas, como lo que en una ocasión me contaron de un señor que dio una interpretación de lenguas y dijo: así dice el Señor, tal como estuve con mi siervo Noé cuando partí el mar rojo, así estaré con ustedes. Y luego se sentó y 5 minutos después se paró y dijo: así dice el Señor, me equivoqué, no fue Noé, fue Moisés. Esa palabra debe haber pasado un poco más por su mente. Me contaron de un misionero que había invitado a un predicador y el predicador estaba predicando y dijo: tengo una palabra profética. La palabra profética dice: Dios te va a bendecir el domingo en la mañana en su casa. Dios te va a bendecir el domingo en la tarde aquí en su casa. Dios te va a bendecir también el miércoles en la noche aquí en su casa. Y le dice: ¿y pastor, tienen culto el miércoles en la noche? Le pregunta. Dice: no, solo los jueves. El jueves te va a bendecir en su casa. Yo creo que Dios sabrá si tienen culto el jueves o no. Ese tipo de cosas se da. Esos son los abusos que se dan. Entonces, si es una palabra del Señor, si Dios ahí me está dando una palabra de que Dios le va a bendecir a usted aquí en su casa, el domingo en la mañana, el domingo en la noche, entonces, y el miércoles en la noche. Y si yo no soy de esta casa y yo vengo aquí, yo no sé si tienen miércoles o los martes o los jueves o cuándo tienen reunión. Pero si es el mensaje que Dios me está dando para usted, yo primero investigo. ¿Y cuándo tienen reunión? Ok, es que Dios me dijo que cada vez que usted se reúne aquí, ¿me explico? Ya ve cómo la mente lo procesa. El mismo mensaje de parte de Dios lo voy a dar, pero tengo que adiestrarme en cómo comunicar esto. Y ese es el gran problema que sucede con interpretación de lenguas. Ahora, rápidamente, veamos este asunto de hablar en lenguas. Y las lenguas ya no como una interpretación de un mensaje, sino como un lenguaje privado.
Le quiero contar una historia. Dios creó al ser humano. Dios creó a todo ser humano. Y al inicio los creó hablando un solo lenguaje. Todos hablaban un lenguaje. Y se reunieron todos los hombres para hacer un trabajo de construir una ciudad inmensa y una torre que llegara hasta el cielo. Ese relato está en Génesis capítulo 11. Y Dios no les permitió. Y yo siempre me he preguntado, y Señor, ¿por qué no les permitiste? Los hubieras dejado intentar. Pero el Señor también nos dice por qué no les permitió. Dice que no les permitió, dice que Dios descendió y vio. Y los detuvo, dice, porque estaban en unidad de corazón, todos unidos a esta meta, y todos hablaban un lenguaje. Y dice Dios, dice que todo lo que ellos se hubieran propuesto, como estaban en unidad y hablaban un solo lenguaje, lo podrían lograr. Y por eso Dios los detiene, para que no lo logren. Desde ese momento, desde ese día, Dios creó nuevos lenguajes a toda esa población de seres humanos que estaban ahí. Les dio un nuevo lenguaje a cada uno de ellos y los esparció por el mundo entero. Tenían un perfecto lenguaje creado por Dios, así como Dios creó todo y vio y dijo: esto es bueno. Lo mismo sucedió con el idioma, con el lenguaje, un lenguaje excelente. ¿Qué lenguaje sería? Bueno, seguro fue el español. Bueno, no fue el español. No sabemos. Pero Dios les quitó ese lenguaje y le dio al mundo otra serie de lenguajes. Ahora vaya conmigo a Sofonías capítulo 3. Quiero demostrarle algo. Mira el versículo 9. Sofonías 3:9. ¿Lo tiene? Dice: en aquel tiempo devolveré. ¿Qué hará? Devolveré. Diga conmigo: devolveré. O restauraré, dice algunas traducciones de la Biblia. Restauraré. Es decir, si va a devolver algo, es algo que antes se tenía y se le fue quitado. Así es, porque uno devuelve algo por primera vez. Se devuelve lo que ya antes se tenía, o se restaura lo que ya antes se tenía. En aquel tiempo devolveré o regresaré, restauraré yo a los pueblos pureza de labios, pureza de lenguaje, es decir, un lenguaje perfecto. Y yo soy de la opinión que este no es un lenguaje humano. Yo soy de la opinión que este no es un lenguaje terrenal, porque no hay un lenguaje humano que sea perfecto. Todo lenguaje tiene blasfemias, obscenidades y palabras sucias. Y aquí dice: voy a dar un perfecto lenguaje, limpio, bueno, con pureza de labios. Y luego dice: para que todos invoquen. ¿Para que hagan qué? Invoquen. Pues ¿por qué no invocarle con el español? ¿Por qué un nuevo lenguaje para invocarle? Para que todos invoquen el nombre de Jehová.
para que invoquen. Esto suena como que es una oración, para que oren, para que clamen, para que hablen conmigo, para que sirvan de común o unánimes juntos. Que sirvan de común, que sirvan unánimes juntos, de común consentimiento. Ahora, ¿dónde usted ha escuchado un nuevo lenguaje? ¿Dónde en la Biblia se registra un nuevo lenguaje donde estaban en común, en unidad, unánimes juntos y hablaron un nuevo lenguaje glorificando al Señor? En Hechos capítulo 2, en Hechos 2, en el día de Pentecostés, tenemos un lenguaje celestial, un lenguaje en el cual usted puede hablar directamente al Señor. Usted puede comunicarse con Él, lo que la palabra español no alcance, lo que el lenguaje y el léxico español no alcance a expresar. Usted lo puede expresar al Señor a través de lenguas, a través de esas lenguas que el Señor ha dado. Y quiero demostrarle que el hablar en lenguas, el orar en lenguas, ya no para profetizar, para declararle a la iglesia un mensaje, sino propio como un lenguaje de oración, un lenguaje privado, un lenguaje propio de oración. Quiero demostrarle cómo esto es algo bíblico. Mire ahí el versículo 2 de Primera de Corintios capítulo 14. Primera de Corintios 14, 2. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino ¿a quién? Le habla a Dios. Cuando usted ora en lenguas, cuando usted habla en lenguas ahí de forma privada, usted personalmente, usted le está hablando a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu. ¿Por quién? El Espíritu. En otras palabras, el hablar en lenguas es hablarle a Dios y es hablar por el Espíritu. Mi espíritu está hablando. Mi espíritu le está hablando a Dios. Eso es lo que es lenguas. No le hablo al prójimo. Si estoy hablándole a la iglesia en lenguas, es necesario, debe de haber, dice la Biblia, una interpretación de lenguas. Pero si soy yo en mi tiempo privado, a solas, yo hablando con Dios, orando con Dios, entonces es mi lenguaje privado, celestial, es mi oración privada y lo estoy haciendo por el Espíritu. Entonces el que habla en lenguas le habla a Dios y habla por el Espíritu. Mire el versículo 14. Ahí mismo, Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 14. Dice, porque si yo oro en lenguas desconocidas, entonces estoy orando, este lenguaje perfecto, este lenguaje de pureza de labios. Cuando yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora. ¿Qué ora? Mi espíritu, pero mi entendimiento queda sin fruto. Queridos hermanos, usted es espíritu, alma y cuerpo. ¿Estamos claros? Usted es espíritu, alma y cuerpo. Y cuando usted ora en lenguas, dice su espíritu ora, pero su mente, esa es su alma queda sin entendimiento. Entonces su espíritu está hablando con Dios, pero su alma no sabe lo que está diciendo. Su alma no entiende. Y hay mucha gente que únicamente oran con su alma. Oran con su alma, con su mente. Y no es malo orar con su alma. No es malo orar con su mente. Pero aquí claramente vemos que es un principio bíblico el orar con el Espíritu.
En una ocasión alguien me dijo, pero pastor, el orar con el Espíritu necesariamente tiene que ser orar en lenguas. De eso usted se trata. De esto está hablando el apóstol Pablo. De esto está queriendo aclarar el Espíritu Santo. Que cuando yo oro en lenguas es mi espíritu que ora. No es mi alma. Mi alma está desconectada. Mi alma no sabe. No entiende. Nuestra alma es nuestro entendimiento, nuestras emociones y nuestras experiencias. Entonces, ore con su alma, ore con entendimiento, pero también ore con su espíritu. Ore con su espíritu. Y luego mire el versículo 15, ahí mismo, ahí de 1 Corintios 14, versículo 15. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu. Esto es en lenguas. Oraré en lenguas porque está tratando el tema de lenguas. Oraré en lenguas, oraré en el espíritu. Pero oraré también con el entendimiento. Entonces voy a orar con mi espíritu, pero también voy a orar con mi alma, con mi entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, es decir, ora en el espíritu, canta en el espíritu, cosas que debemos de hacer. El que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu oración? ¿De qué? De gracias. Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das ¿qué? Gracias. Oración de gracias, y tú bien das gracias, pero el otro no es edificado. Ahora, uno dice, sí, pastor, pero eso no está hablando de orar, está hablando de dar gracias. Bueno, de eso está tratando. Está tratando de orar y dar gracias al Señor. Mire, si yo le invito a que usted venga a cenar a mi casa y nos sentamos alrededor de la mesa para cenar, y ya la comida está servida, y antes de comer yo le digo, bueno, antes de comer demos gracias. Vamos a dar gracias por los alimentos. ¿Usted entiende qué? A ver, dígame. ¿Vamos a qué? Si yo digo, vamos a dar gracias por los alimentos, ¿usted qué entiende? Vamos a orar. Yo no dije vamos a orar, pero ve cómo se interpreta. Estamos interpretando lo que Dios nos dijo. Está hablando aquí, dar gracias. Si tú das gracias, ¿cómo sabrá el otro? ¿Y cómo podrá dar gracias si solo tú das gracias? Está hablando de esa oración. Entonces si yo digo, yo lo invito a cenar y vamos a comer, digo, primero vamos a dar gracias. Todos entendemos que lo que vamos a hacer es darle gracias a Dios. Si yo me siento alrededor de la mesa con mis hijas y digo, a ver, niñas, antes de comer vamos a dar gracias, ellas saben lo que vamos a hacer. Ellas no salen diciendo, gracias mamá por ir a comprar la comida y por cocinar la comida. Gracias papá por dar los reales a mi madre para que vaya a comprar la comida y cocinar la comida. No nos están dando gracias a nosotros por darles de comer. Están dando gracias a Dios. Es la oración. Lo mismo pasa en la iglesia. Venimos aquí por Dios y para hablar con Dios y comunicarnos con Dios. Y necesitamos hacerlo con nuestra alma, con nuestra mente y con nuestro espíritu en lenguas. Ahora vaya conmigo a Romanos capítulo 8. Quiero enseñarle algo. Romanos 8. Romanos 8, 26. De igual manera, el Espíritu nos ayuda ¿en qué? En nuestra debilidad,
pues ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? ¿O qué pedir? ¿Cómo pedirlo? ¿Qué nos conviene y cómo nos conviene? El Espíritu es que nos ayuda, dice, a hacer esto. Porque, pues, ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos. Detengámonos un momentito. Yo solo quiero que usted sepa esto: que Dios nos dice que nosotros no sabemos pedir. Es lo que acaba de decir. Nos ayuda en nuestra debilidad porque no sabemos qué pedir y no sabemos qué nos conviene. Entonces, usted no sabe pedir. Yo no sé pedir. Me están viendo medio raro. Es que usted creía que sabía pedir. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir? Como conviene, no sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos que no se entienden. Otra vez, es esta oración en espíritu. Cuando yo no sé qué pedir a través de mi mente, mi alma, cuando mi alma no sabe cuál es la solución de esto, no sé cómo salir de esto, no sé cómo llegar acá, no sé cómo lograr ese propósito, no sé. El Espíritu sabe. Y el Espíritu está intercediendo a favor suyo. Y si usted aquí en la tierra tiene al Espíritu Santo intercediendo a favor suyo, y allá en el cielo tiene a Jesucristo a la diestra del Padre intercediendo por usted, usted es invencible. Usted es vencedor. Usted es invencible. Invencible. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. El Espíritu Santo está intercediendo aquí. Mire el versículo 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Usted no la conoce, yo no la conozco. El que escudriña, ¿quién es? Dios. Dios. Intención del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Mire el versículo 28. Ahí está todavía, ¿verdad? Mire el versículo 28. Y sabemos. ¿Y qué? ¿Y qué? Sabemos. 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 ¿Usted sabe? ¿Usted sabe? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. ¿Usted sabe esto? ¿Usted sabe que todas las cosas le ayudan a bien? Dice, y sabemos. Lo está tomando por acertado. Sabemos que todas las cosas. El problema es que muchos no lo saben. Muchos no saben eso. ¿Por qué no lo saben? Bueno, si usted no sabe que el Espíritu Santo está intercediendo aquí en la tierra a favor suyo, y allá en el cielo está intercediendo Jesús a favor suyo, oiga, usted tiene
la divina Trinidad, Dios allá en el cielo, el Espíritu Santo aquí intercediendo a favor suyo, Jesucristo allá intercediendo al Padre a favor suyo, usted tiene todas de ganar. ¿Sabe eso? ¿Sabía eso usted? Sabe que usted es más que vencedor. Sabe que todas las cosas le ayudan a bien. ¿Lo sabe cuando usted pierde el trabajo? ¿O se le olvida? Sabemos, dice, sabemos. ¿Lo sabe cuando el médico le da un mal informe? Cuando yo veo a creyentes que se emocionan tremendamente cuando las cosas van bien y luego andan arrastrándose en el suelo cuando todo va mal, yo sé que ellos no saben que todas las cosas le van a bien. Pero si usted está convencido y usted tiene esa relación con el Señor, y usted sabe que Jesucristo está intercediendo a la diestra del Padre por usted, y usted sabe que aquí en la tierra el Espíritu Santo, a través de gemidos no entendidos por el hombre, el Espíritu Santo también intercede por usted. Usted sabe que venga lo que venga, pase lo que pase, usted está en el centro de la voluntad de Dios y todo le ayudará al bien. Todo será para su bien. ¿Por qué? Porque aquí el Espíritu Santo intercede. Porque allá Jesucristo intercede. Todo le ayuda bien. El que tiene el Espíritu Santo intercediendo por él, y el que sabe que el Espíritu Santo está intercediendo por él, y el que sabe que Jesucristo está intercediendo por él, sabe que todo le ayuda bien. Aunque sea la noticia más pésima, más terrible, sabe que todo le ayuda bien. Entonces, ¿usted está permitiendo que el Espíritu Santo interceda por usted? ¿Cómo intercede el Espíritu Santo por nosotros? ¿Cómo? Aquí nos dice: con gemidos indecibles. Ya ve lo urgente que es de que usted ore en lenguas en su tiempo a solas con Dios, aquí en la iglesia. Ore, porque el Espíritu Santo intercede por usted. Yo quiero que Él interceda por mí. Cosas que mi alma no van a entender, cosas que mi mente no entiende, pero yo necesito que el Espíritu Santo interceda por mí. Pastor, usted lo que está diciendo es que el Espíritu Santo, si yo no hablo en lenguas, si no oro en lenguas, lo que usted está diciendo es que el Espíritu Santo no intercede por mí. Dígame dónde dijo aquí que igual lo haga o no lo haga. Dígame dónde dice eso. Yo no le puedo decir algo que no dice. Me gustaría creer que sí. Me gustaría creer que sí intercede por mí, aunque yo no hablo en lenguas. Pero aquí dice, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Si usted no tiene la revelación de que el Espíritu Santo intercede por usted y a través de usted, porque no es solo que intercede por usted, lo está haciendo a través de usted. La intercesión lo hace a través de uno. Está intercediendo por mí, pero a través de mí. Me está usando a mí.
para interceder a través de mí. Y a lo mejor usted no le ha permitido al Espíritu Santo que interceda a través de usted. ¿Por qué no lo hace hoy? ¿Por qué no decirle, Espíritu Santo, te necesito? Háblame. Bautízame con tu Espíritu Santo. Dame esa lengua que dijiste en Sofonías que ibas a restaurar. La lengua del Espíritu Santo, el hablar en lenguas y el lenguaje del Espíritu Santo, es el único lenguaje donde no hay palabras obscenas, sucias, humillantes. Es pureza de labios, como dijo Sofonías. Le invito a que se ponga sobre sus pies.